A continuación vamos a trabajar el segundo tema que está relacionado con la transcripción del ADN. Tengo que tener claro que el ARN significa ácido ribonucleico y el ADN ácido desoxirribonucleico. ¿Qué cambia? Estos términos en la palabra desoxi. Para que el ADN se pueda transcribir, yo necesito de una cadena que actúe como molde, de una enzima, ya no van a ser tantas como la replicación, aquí necesito de una enzima que se llama ARN polimerasa, recuerden que la replicación actúa la ADN polimerasa, y necesito ribonucleótidos, ¿ya? Ahora, aquí hay un cambio en el equipo, ¿por qué? Yo cuando trabajaba con los nucleótidos del ADN, yo sabía que las bases nitrogenadas eran adenina, timina, citosina y guanina. En el caso de la ARN o de la transcripción del ADN, yo voy a reemplazar la timina por otra base nitrogenada que se denomina uracilo. Ahora, la complementariedad va a ser la misma. Si yo sé que la adenina es complementaria con la timina, pero aquí no hay timina y hay uracilo, significa que A y U son complementarias. En el caso de la guanina y la citosina, la complementariedad no cambia. Una cosa también que tengo que tener en cuenta es que en la transcripción del ADN ya no cuento con una el azúcar ya no se denomina desoxirribosa, ¿ya? Sino que en esta oportunidad se denomina simplemente ribosa. ¿Y esto por qué? Porque si se dan cuenta, en la diferencia entre ambas pentosas es que en la ribosa hay un oxígeno más que en la desoxirribosa. Bueno, y aquí está explicado, ¿cierto? Que en vez de la timina, aquí vamos a trabajar con el uracilo. Ahora, la transcripción del ADN lo que busca es poder generar un ARN a partir del ADN, ¿ya? Ahora, la transcripción se va a llevar a cabo en un gen en específico. Y ese gen se va a denominar unidad transcripcional, que es el segmento en el cual, ¿cierto?, el ADN se va a transcribir. Tengo que tener claro que un gen, ¿cierto?, están dentro de los cromosomas estas estructuras compactadas que contienen el material genético y que los genes de cierta forma en nosotros son como nuestra especie de código de barra. Cada una de las rayitas que ustedes ven dentro de este cromosoma está representando un gen que fenotípicamente hablando va a representar diferentes características en nosotros, como por ejemplo el color de pelo, el color de ojos, el color de la piel, la forma de la nariz, de la pera, de la oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos que tener claro que un gen dentro de un cromosoma se ubica en el locus. El proceso de transcripción, bueno, igual en todo en realidad está representado como iniciación, elongación y terminación, ¿ya? ¿Ven? Iniciación, elongación y terminación, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Dentro, ¿cierto?, de mi estructura del ADN, yo voy a tener un ADN que va a actuar como molde. Ahora, esa hebra que va a actuar como molde va a ser la hebra que tiene sentido 3', 5'. ¿Por qué? Porque la transcripción se tiene que dar en sentido 5, 3', ¿ya? Por lo tanto, la ARN polimerasa, que es la enzima que va a sintetizar los nuevos ribonucleótidos, lo que va a hacer es que va a llegar a esta zona, ¿ya? Esta zona donde hay un promotor, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a ser la señal para la ARN polimerasa de que en ese sitio tiene que transcribir. Este promotor se denomina TATA. Entonces la polimerasa lo que hace, identifica esa secuencia y dice, ya, aquí debería estar la secuencia de inicio para comenzar a transcribir. Y lo que pasa es que cuando encuentra el factor TATA, o también conocido como caja TATA o TATA Box, ¿ya? Lo que hace
la polimerasa es que avanza, ¿ya? Y se va a encontrar con la secuencia de inicio, TAC. Siempre va a ser esa la secuencia de inicio. Y va a tener claro que en esta zona va a tener que comenzar a sintetizar ribonucleótidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Si aquí hay una adenina, aquí va a agregar un uracilo. Recuerden que la timina aquí no existe. Si aquí hay una citosina, una guanina, un uracilo, una adenina y así sucesivamente. Hasta que se encuentra con la secuencia de término, ¿ya? Y esta secuencia de término es ATT, ¿ya? Ahora, a diferencia de la replicación, en la transcripción no se da en ambas cadenas, ¿ya? Solo se da exclusivamente en la cadena que está actuando como molde, que tiene sentido 3, 5'. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que se formó aquí es ARNM. ¿Qué significa eso? ARN mensajero. Que lo que va a hacer esta cadena es llevar un mensaje que finalmente se va a tener que traducir para poder formar proteína. Pero cuando se forma esta cadena de ARN mensajero, esta cadena tiene que pasar por un proceso de maduración. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar completamente listo para poder salir del núcleo. Recuerden que los procesos de replicación y transcripción suceden en el núcleo de la célula. Por lo tanto, el paso del núcleo al citoplasma es sumamente importante. Por lo mismo, este ARN mensajero tiene que estar sumamente preparado. Entonces, vienen 3 etapas. Una es la etapa de splicing, la otra es la CAP y la otra es poli-A. ¿Qué hace en la primera etapa? Lo que hace es cortar los intrones. Y los intrones son todas aquellas secuencias, por ejemplo, de ribonucleótidos que no van a sintetizar a ninguna proteína en el futuro. Es decir, información basura que no sirve para nada. Entonces, esto que está en negro se supone que es toda la información que a mí me sirve. Y esto que yo dibujé aquí, ¿cierto? De color rosado, representa la información que nos sirve. Entonces, esto es un intrón. Lo que hace es cortarlo. Y después se une todo lo que sirve. Toda la información que sirve se denomina exón. Todo lo que no sirve significa intrón. Entonces, cuando se cortan los intrones, lo que pasa es que se genera el empalme de los exones, es decir, de toda la información que a mí me sirve, ¿ya? Después, CAP. ¿Qué quiere decir CAP? Que en el extremo 5 se va a unir una pequeña caperuza, ¿ya? Y en el extremo 3 se va a unir la cola poli-A, que eso significa que son secuencias de adenina. Esto lo que hace la caperuza y la poli-A es que al ARN mensajero, al salir del núcleo, ¿cierto?, le da mayor estabilidad en el citoplasma.